Muy buenas noches, capítulo 25, fútbol y parrilla. Un culto al tercer tiempo, señor Rodrigo Golver. ¿Por qué empezaste riendo? Porque ya estaba pensando en una pensando cosa y ya. además, dado los invitados que están Es hoy verdad. en día, Es verdad. ya me estoy riendo antes de contar la historia, porque hay muy mucho bien. por comentar y mucho por recordarse. Es verdad. ¿Cómo estamos? Yo muy bien. Muy bien. Con un poquito frío, por eso estoy con mi Poquito de ruana polvo dentro del Sí, del deporte estuve tuerca, en el deporte- el rey del deporte tuerca. Sí, estuve en rally en Copiapó. El Oye, la rally. gente de Copiapó, mandarle un gran abrazo a la Sí, gente de ¿no? Copiapó, se portó Maravilloso. increíble. Cariñoso, Llenaron, ¿no? mira, llenaron el parque asistencia, llenaron la plaza de armas para la largada protocolar. Increíble. Llenaron la ruta, después llenaron el parque. No, todo. de Durante verdad. el fútbol, ¿estabas vinculado siempre con el automovilismo? Sí. ¿Te gustaba el Fórmula Mucho, 1, Fórmula todo 1, eso? sí, toda la vida. Pero el Maravilloso. rally lo empecé, o sea, me empecé a cubrirlo ahora, así que muy entretenido. Oiga, pero a lo que nos Nivel convoca. de invitado que tenemos. Hoy, muy impresionante. bueno. A este caballero que voy a presentar primero, ya hemos contado anécdotas de él. Sí, pues, Calú le Calú contó le, una mire, historia Calú muy le buena. contó anécdotas de él, yo conté anécdotas de él, todos hemos contado anécdotas porque la verdad Hay que tiene muchos mucho, mitos, ¿no? mucho, no sé si vamos a ver si son mitos o son realidades y para eso vamos a conversar con el señor Rodolfo Moya. Gracias por venir. Y también, acá dijimos, si tenemos un delantero, un goleador, tenemos que tener uno que lo mantenga a raya. ¿Ah? Gran jugador de Universidad Católica, Regina, pero de hecho tanto así que ya se le olvidó hablar español, solo habla italiano, claro. El Gran amigo señor, Donadoni. el máquina, Jorge Vargas. Bienvenidos los dos muchachos. ¿Cómo están? Jugador potencia. Potencia. Ayudante técnico de Donadoni. ¿Qué nivel? Campeón del mundo. ¿Qué es esa experiencia con Donadoni? Linda experiencia porque no me lo esperaba, sobre todo porque eran muchos años que no nos veíamos. Me había dirigido en Livorno, Ah, te dirigió. me Por dirigió eso en Livorno, lograste tu- que ese año clasificamos la Copa UEFA con el Livorno, un equipo bastante pequeño, pero hizo historia en ese periodo. Y después con el tiempo siempre me pedía trabajo de análisis de adversario y después me llamó a trabajar con él. Así que muy linda experiencia, una gran persona y un gran profesional. Maravilloso. ¿Y el gran amigo de Claudio Bravo? ¿Cómo están, chicos? Directo, Mollita. ¿Cómo directo. estáis? Yo lo que Bien. tengo, yo tengo la imagen de Mollita, 17 años, en Católica. Y llega un cabro chico riéndose, desde el minuto 1 riéndose, agarrando baldeceo a todo, con un desparpajo maravilloso, encarador en Sí. entrenamiento, en los partidos, una personalidad, Sí, afuera también. con un talento, encarador dentro y fuera de la cancha. Perdón. Ups, perdón. Se me Y salió. ahora ex concejal, core, etcétera, etcétera. Tiene tu Sí. vida, hombre. ¿Cómo están, muchachos? Gracias por la invitación. Saludarlos primero. La verdad que muy agradecido. Había visto el programa de ustedes, los otros 24 capítulos. Así que... Calule, Así que, no, Calule, varios, ya. había salido en varios... Pero no, bien. Me acuerdo de ustedes tres, jugaban, cuando yo estaba recién llegando a Católica. El polaco llegó el año 98, sí. Venía de Israel. Sí. Ustedes en Católica estaban en ese tiempo y la verdad que con 17 años, cuando llego, ya cuando empecé a subir en la micro, por ahí por arriba, Avenida Por Las Flores se San llama, Carlos, y así, escondiéndome, y así. Claro, Apurando, te iba apurando. llegar de Caleta y Querilla vendiendo pescado, cuidando autos a San Carlos Apoquindo. Claro, po, weón. A la vez seguro. Claro, impresionante. Entonces, ahí, y en la mañana, el primer ¿Te pesó entrenamiento. eso? ¿Te pesó eso? No, de- al contrario. Ver a los jugadores en ese momento estaba el Beto Acosta, Visconti, estaba ahí tú, Mario. Mario, Jaime Pizarro, Javier Marga. El Piri Parragué. Estaban, y aparte estaban jugando la final del año 97 cuando salieron campeones. Claro. Estaban en ese momento porque nosotros habíamos perdido recién la final del ascenso Everton Rangers. Claro. Entonces nosotros terminó ese campeonato y nosotros nos fuimos y ustedes estaban terminando el campeonato de primera división. Entonces llegar a ese camarín, la verdad que ya al tiro, peluzón, empecé ya a la semana ya me querían devolver para Everton. Ya. ¿Tuviste algún problema relacionado con tu personalidad? Porque en esa época yo me acuerdo que el que demostraba desparpajo, personalidad,
Era un poco castigado, ¿no, Polaco? Depende, yo creo que depende. Porque Hoy en si era día muy... se agradece. Lo que pasa es que yo creo que hay un paso, como que tú podís ser así como bueno para el tandero, pero hasta... ¡Oh, mira qué maravilla! Pero hasta cierto límite. Ah, ¿eran Si de te verdad, pasáis- no eran de utilería? No, si son de verdad. Espéreme. Pero mira esa Antes maravilla de que está seguir allá. con Sí, esto, sí. No, esto merece Don atención. Princeso, por favor. ¿Dónde está el micrófono? El dueño de casa, Eso. Don Princeso, nos interrumpió con una Mira, maravillosa qué maravilla. sorpresa. Eso de allá... El dueño de casa, Hola, Don hola, buenas. Princeso. ¿Cómo Checo está? ya, todo bien, gracias a Dios. Le Le comento. presento. Rodolfo Rodolfo Moya, Moya, Jorge gracias. Vargas. Mucho Gracias por la gusto. canción. Ah, él tiene que hablarle en Recepción. italiano, eso sí. Don Princeso, un artista. buen Michel. Ah. Ya, chicos, le comento. Aquí Bueno, le voy a ojo. dejar Lindo, ojo. entraña Angus y entrecot. Acompañado de una papa a la crema y una ensalada de palmito palta. Qué maravilla. Y ahí tiene un crudito del patrón. Todo ¿Crudito? cortesía de la parrilla Guatón Jerez. Sí, el crudito. Extraordinario. Yo creo que vamos a ir por el crudito un rato, ¿eh? Ah, bueno. Perfecto. bien. ¿Usted todo bien? Todo bien, ¿Todo todo bien? perfecto. Dijimos en Perfecto. un capítulo anterior que está todo bien con la visa. Todo bien, El todo amor bien. también. El amor ha se llegado a casó. su puerta, la chilena. modelo, sí, todo por los papeles. Ahí Mira, seguro. con la pinta que Sí. tiene. Ahí. ¿Cómo estáis seguros de que No sé, pues, la chilena, weón. No, está No, bien. pero lo dijo por los papeles. Todo por los papeles, pero bueno. Pues básicamente fue el amor de su visa. Es verdad, tal cual. Un aplauso para Un Don aplauso, Princeso, dueño de casa. Muchas gracias. La parrilla del Guatón Jerez. Muchas Es gracias. verdad, muchas gracias. Bueno, ¿cómo seguíamos? No, lo que pasa es que nuestro programa siempre decimos que hablamos de como que de todo, pero en realidad cuando uno se acuerda de las historias de Camarín, ahí uno sale una historia y salen dos y tres y te acordáis. Entonces yo no sé, pues me acuerdo ese año 98 cuando estaba con usted. Bueno, estaba Fernando Carballo y Fernando Carballo, que trataba de mantener la seriedad, se reía igual, ¿ah? Sí. Pero trataba de mantener la Carballo seriedad con gozado. Mollita, pero no podía, güey. ¿Con Bollita? Con Mollita no podía, pues, y como que lo quería retar. Y lo Fernando retaba, pero te este weón llevó, seguía ¿no? como un poco. Sí, porque Fernando lo que pasa te es llevó, que ¿no? dentro de todo, Fernando fue a mí el que me llevó, le mandamos un saludo Sí. a él, al profe Luis No, también, a su Fernando hermano, marcó gran dupla. el Al profe Chepo que está en Concón Al también, Chepo. el Chepo seguro está en Chepo, Concón, el jugador de Chepo. pádel. ¿Qué? ¿Jugador de tenis fútbol? No, ¿Cuál- ahora, ¿Te lo mejor acuerdas? con Carballo, oye, que jugaban bien esos dos, le ganaban a todos. Carballo Tremendo. con el Chepo Sepúlveda. Tremendo. Lo que decían ustedes que cuando, por ejemplo, en ese momento, cuando yo llegué a Católica dentro de todo igual era súper correcto. Y yo llegué, y yo siempre valorizo eso, o lo valoro en el cuanto, creo que después de los años uno entiende, cuando ya empieza a madurar, cuando ya después es papá, y va entendiendo, yo creo que lo mejor fue haber terminado mi formación en Universidad Católica. Creo que ahí aprendí muchas cosas, muchos valores, aprendí... Perdona, ¿se notó mucho de lo que venías con el día a día de Universidad Católica? ¿Se notó mucho en qué? Ponte tú, para que la gente sepa. Es decir, no sé, en los detalles. En Lo que pasa que- el horario, el tema valórico, el tema, no sé... Dentro de todo, igual yo hice, a los 14 años yo ya estaba entrenando con el plantel en Everton. Ya. Entonces yo empecé a los 10 años en Everton, a los 14 fui seleccionado chileno, sub-17, la generación después de Rosenthal, de Japón 93. Y entonces yo como que di un salto muy rápido al fútbol profesional, Sí, entonces se dio muy rápido, de ¿no? cierta forma todo el proceso de vivir en divisiones inferiores no lo vivía, entonces cuando yo llegaba a jugar era rey, po, figura, así, ya llegaba Moya y Jineta, jugar, pásenme la 10, la 9, la 8, todas las Nunca camisetas tuviste juntas. divisiones inferiores, ¿no? Casi nada, pues entonces... Increíble eso, ¿eh? Sí, pues, y la verdad que el tema educacional también te pasa la cuenta, porque llegar a los 14 años ya dejáis el colegio, prácticamente. A los 14 años ya iba en segundo medio. Siempre fui bueno para los estudios. De hecho, siempre fui adelantado. Yo aprendí a leer a los 4 o 5 años, aprendí ya a leer, y siempre fui un año adelantado. A los 14 años, como les decía, estaba ya en segundo medio, en un colegio en Concón, y ya empezamos a viajar por el mundo con la selección, entonces la verdad que el tema educacional también faltó idioma, faltaron muchas cosas que después las pude recuperar en una universidad católica, terminando primero la enseñanza media, que de cierta forma igual yo la quería terminar, y Católica también te lo va exigiendo y te va diciendo o te va colocando ciertos parámetros que, oye, ya tenemos que jugar, pero al mismo tiempo te tienen que empezar a rendir en los estudios.
Y eso creo que me ayudó bastante. El profe Luis Hernán, varios retos por ahí me pegaron. Luis Hernán Carvalho, varios retos que trataba de hacer lo mismo que hacía en Everton, a lo mejor en algún momento, pero yo tenía que empezar a respetar, porque Católica tenía otros valores, tenía otra forma de crianza y otra forma de criar a sus cadetes, y yo tenía que insertarme en el grupo, si no iba a quedar afuera. Po. Ah, qué buena. Yo me acuerdo, este pendejo, bueno, era bueno para el... O sea, Luis, bueno, pero Luis Hernán fue el que te guió, y Fernando también. Fernando, que era el entrenador de Fernando Carvalho, que era el entrenador del primer equipo. Claro, a mí, el profe Fernando siempre fue el que me quiso. De hecho, a mí, yo me acuerdo que cuando yo recién llegué a la selección, me llama Andrés Alvarado. 14 años tenía yo. Y me ofrecieron irme a Católica, pues querían llevarme a Católica ya a los 14 años. Pero yo decía, si yo me voy ahora a Católica, no voy a debutar tan rápido como voy a debutar en Everton. Y yo la tenía súper clara, yo voy a debutar rápido en Everton, voy a debutar rápido en Everton, voy a debutar rápido en Everton. Y ahí justo tuve la suerte que llegó el profe Domingo Sorache, que ha hecho una gran campaña en Wanderers. Lleva trabajo, 20 ¿no? años, gran trabajo. Todos los jugadores que ha formado el profe Domingo Sorache, la verdad que le mando un abrazo porque todos los jugadores que han salido de Wanderers han pasado por él. Po. Entonces, nosotros lamentablemente en Everton lo perdimos, pero yo sabía que en cualquier momento el profe me había tenido un cadete, yo había sido goleador, y de repente... Cuando yo lo veía pasar, no sé si ustedes se acuerdan cuando iban a jugar a Viña, a Everton, en el segundo piso, pasaban por un ventanal. ¿Se acuerdan que mirando la laguna? Entonces ellos, cuando venía el plantel de allá, nosotros escuchábamos los zapatos de fútbol, así. Y veníamos todos los jugadores, los cadetes, nos parábamos en la orilla así. Y pasaban todos los jugadores por aquí. Nosotros así. Y los mirábamos. Y de repente pasaba el último, el profe Domingo. Ya, profe. ¿Cuándo me va a tocar a mí? ¿Cuándo me va a poner? Le decía yo, así, pues, ¿cuándo me va a poner? Yo era regalón, pues, sí. ¿Cuándo me va a poner? Puntúo, siempre fui puntúo. ¿Cuándo me va a poner? Le decía yo. Y un día, me acuerdo que estaban en un asado. El plantel estaba en un asado. Entonces, algunos que estaban ya a 4 de la tarde medio jugados, entonces iban a jugar los juveniles y de repente van así y me dice, ya, profe, ¿cuándo me va a tocar? Y me dice, ¿queréis jugar? Sí, ya, anda a buscar los zapatos. Es que no tengo. No tenía zapatos, pues si nosotros entrenamos con pura zapatilla en cancha de tierra, pues. Así que ahí llegó, mandó al utilero, al Pedro con el Caroca, que me trajeran zapatos a mí para llevarme al... Ganamos 2-0 en ese entrenamiento con una universidad, me acuerdo, hice los 2 goles. Y de ahí ya empecé a entrenar. Espérate, Everton, ¿cómo te dejó ir? 17 años, un potencial pero tremendo de jugador. Lo que pasa es que Everton estaba con problemas económicos. Everton estaba en segunda división, estaban a punto de perder la sede del club. La de Viana. La de Viana. Con ese presidente que... ¿Se acuerdan en un momento también del Loco Castillo, no? Sí, Loco Castillo, que le ofreció Daniel Morón. Compró a Morón. Compró Morón en un minuto. De un día para otro, sí. Todo Viña, amarillo y azul. Amarillo y azul, toda la calle donde, ¿te acuerdas que pasaba el tren por ahí? Sí, pues Viana. Y de repente... ¿Qué pasó? No, que el Loco Castillo hizo tremendo equipo y de repente yo llego, voy para allá, Jaime Pizarro, el Bombero Ibáñez, Daniel Morón, Gustavo de Luca, Pancho Herman, el Hijo del Viento, uno que eran los hermanos de ahí, de los hermanos Muñoz, que eran de Colchagua, parece que eran. Puta, teníamos, Marcelo Fraquia, teníamos tremendo Fraquia, weón. Y de repente, cuando fuimos a la pretemporada, ya los últimos días, yo tampoco no cachaba ni uno, si yo tenía 16 años, entonces yo corría nomás, yo detrás de la pelota quería jugar nomás. Y de repente, no, parece que no va al campeonato, pero ¿cómo? Si a mí me habían ofrecido 400 lucas, pues decía yo, me habían ofrecido 400 lucas de sueldo, yo, Maradona, pues, con 16 años. No, y 400 lucas de esa época, weón, hoy día, bueno. Con 16 años. 20 años atrás, 25 y de repente atrás. se hoy día empezó a son desinflar. mínimo, bueno, para lo ya, claro, cerca de El los globo palos. se empezó a desinflar y llegué a 80 lucas, ¿no? Se fueron todos los jugadores y con 80 lucas, ¿no? Oye, y a propósito de eso, yo me acuerdo, Varguita, un jugador Varguita calladito, 18 años. Y entrenábamos y todos los jugadores, Jorge Vargas, déjate correr, todos puteándolo porque te sacaban claro. una vuelta. Sí. De ahí donde el término potencia. Y todos lo presionaban, déjate de correr y todo eso. Bueno, y otros que gritaban, déjalo. Bueno, digamos que para que la gente, probablemente muchos no saben, y le doy pase el tiro a Jorge.
en los tiempos, fines de los 80, principios de los 90, cuando nos subieron los primeros equipos, si tú ibas ahí muy fuerte, y ahí como te llamaban los más viejos. Te llamaban, ¿qué está ahí? ¡Pendejo culiao! Ah, ¿Qué te poní que te queréis lucir, weón? Ven para acá. Porque los dejáis en evidencia, pues, weón. Y tenéis que meterte atrás con otro. Y había algunos que les daba lo mismo, otros que no, pero y había otros que decían, no, dale, dale. Y yo me acuerdo cuando estaban, antes de cuando estaba jugando, me hablaban de Jorge, pues. Joder, no, si me dice, viene un cabro, weón, no, weón, lo que corre, weón, y lo que mete, calladito, pero te la pone por acá, me decía. ¿Quién te puso potencia o te pusiste yo? No, no sé, realmente no sé. Siempre me quedó la duda de que... Impresionante la capacidad física Sí, pues, para entrenar, ¿no? Pero sí, me gustaba entrenar, aparte que en ese tiempo había tenido mala experiencia en diferentes equipos porque había ido a prueba a muchos equipos de Santiago, ¿Qué, antes de Católica? antes de Católica. Ay, no. ¿Dónde fuiste? Colo-Colo, Unión, ¿En serio? Magallanes, Cobreloa, Ay, Cobresal. loco. El problema es que tenía siempre un problema por el colegio que yo estudié en Instituto Nacional. Imagínate Instituto Nacional, top. Entonces, Hoy en día- mis papás me dijeron del principio que si quería jugar fútbol no podía dejar el colegio. Entonces siempre hasta esa edad tenía el tema de horario, que entregábamos en la tarde. Claro. Y todos los equipos entregaban en la tarde. Entonces estuve mucho tiempo sin jugar en ninguna parte, solo en el colegio. Hasta que fui a prueba en Católica por tercera vez, ¿Qué edad era eso? 16 años. ¿Tercera vez? que ya era- Topó como entrenador. y ahí me dejó el profe Héctor Pinto. El negro Pinto. El profe Héctor Pinto Gran, me dejó. gran Gran formador. tremendo formador. Y él fue uno de los primeros que me dijo del tema de correr. Me dice, si tienen que sacarle una vuelta a los demás, sácale una vuelta a los demás. Fue el primero que me Mira. dijo. Después el otro que me dijo lo mismo fue Manuel Pellegrini en la pretemporada en Marbella. Te lo dijo. Me lo dijo. Me dijo, ¿cuánto gana usted? Pues yo le dije, 60.000. 60 lucas. Sí, era el viático que te daba la Católica Claro, por ser era cabeza. para mí. Sí, no, Le voy a era dar viático, ¿no? 65.000. Y, no, y dijo, ¿sabe cuánto ganan ellos? Y yo le dije, no tengo idea. Ah, Manuel te dijo. Sí, me dijo, ganan millones. Así que si usted quiere compararse como ellos, tiene que correr. Y más que el resto. Entonces cuando me dijo eso, yo quería correr. No te queda otra. Trabajo físico, las vacaciones te daban una pauta que generalmente pocos la hacían y yo la hacía siempre bien. Y después llegaba la pretemporada que ni siquiera la sufría Espérame, y estaba en bien. ese minuto yo creo que había un conflicto, ni mejor ni peor, ¿ah? Porque yo también defiendo las dos corrientes, eran dos corrientes. Era en el minuto que llegó Manuel Pellegrini, el otro que estaba Fernando Carvalho, que creo que es un gran formador, pero era una corriente no contradictoria, pero era distinta. Fernando era de los que decía, no, esto se juega con la pelotita. Y ahí donde llegó Manuel también a complementar esto, pero también llegó con la importancia de la parte física y también la parte de la inteligencia, que fue de Jorge también y otros jugadores que no solamente tenían la parte futbolística, sino la parte del ida y vuelta, la parte física. Que yo y creo eso que ayudó mucho, ¿no? Yo creo que a nosotros jóvenes en ese tiempo se complementó bien, porque siempre tuvimos el mismo preparador físico que fue el Chepo. El Chepo Desde- impresionante. Tremendo el Chepo. De un profe Ignacio Prieto También. hasta Carvalho. O sea, que- perdón, para que la Sí. gente sepa. Dele nomás. Lo que te estáis cruzando con la cámara, más bien, pero. Ya. El dueño del programa. El Chepo, para que sepan ustedes, el Chepo Sepúlveda, en las pretemporadas corría más que varios Más jugadores. que los jugadores. O sea, de hecho, de Preparador repente. físico de uno iba detrás 40 años detrás, y uno tenía... y él te abría. Cuando corríamos San Carlos, po, de repente te subía corríamos por los cerros. Y de repente llegaba una parte, te subía el alambre para que pasáis. Pasaba al último, Claro. te bajaba ¡buah! Y te pasaba. Y te estaba esperando la una siguiente cosa- parte para irte de nuevo. El físico que tenía. Una cosa el increíble Chepo, la weón, capacidad una física cosa- que tenía. No, impresionante. Yo Corría y de repente decía, no, ¿cuánto voy a correr? No, hoy día voy a correr 15 nomás. Sí. 15, po, weón. Y yo creo que eso fue que a nosotros los jóvenes de Católica nos ayudó, que fue siempre el mismo régimen. físico, Claro, el mismo sistema. el mismo sistema. Claro. Otros tenían, o sea, el profe Carvalho y don Manuel tenían una manera de ver el fútbol más o menos similar a nivel técnico, pero con otras facetas distintas a nivel táctico. Entonces eso también a nosotros nos formó muchísimo y eso es lo que yo creo que me ayudó mucho cuando fui a Italia, si no, no hubiera podido jugar en Italia. Oye, pero Jorge, además hay otro tema.
tú tuviste probablemente, hoy día cuando uno conversa con los jugadores y habla con los, por ejemplo, con los más jóvenes y dice, no, yo en el camarín yo puedo hablar, yo puedo opinar, que es un extremo. El otro extremo, de la mesa yo soy el más viejo. No, los dos somos los más viejos. Sí. Y en ese tiempo, bueno, hablar en el camarín era impensado, porque te pegaban un pipe, bueno, y ya te callado, pendejo. Yo creo que tú pasaste por esas dos, o sea, pasaste por la transición, pero también te tocó meterle de repente algún fierrazo a alguno de los grandes y te comiste una puteadita, pero de aquellas. Estuve castigado 6 meses en Católica, ¿Castigado? entrenando solo, ¿Por qué? porque me agarré con el Beto Acosta. Y yo era cuenta esa, po, güey. y yo era joven, venía de los juveniles, y en ese tiempo supuestamente no se podían hacer falta entre compañeros. ¿Estaba fuertes. Manuel ahí? No, había asumido el Fernando. profe, Carvalho. Y después por esta pequeña pelea me castigaron 6 meses y tuve 6 meses entrenando solo en San Carlos. Sí, me acuerdo. Y 97, ¿no? 6 meses. Después te fuiste a Coquimbo, Y ¿no? después fui a préstamo a Coquimbo en 97, Segundo semestre. que era como mi última posibilidad que tenía. Me fue bien porque hice varios goles importantes en ese campeonato corto que se Se lo hizo. celebraste, ¿no? Sí, Se lo celebraste, ¿no? sí. Le hizo el gol a la Católica. Porque era en el sentimiento encontrado, porque yo siendo siempre de Católica y el tema que me mandaran a entrenar solo, Cosa que hoy día está prohibido. ahora no se puede. En ese tiempo no había muchas reglas que se Hoy en podían. día lo puedes Perdón, demandar. pero- Hoy en día lo puedes demandar. Sí, pues, no, pero pues, Igual no sé no si puede. entrar en el detalle o no, pero ¿qué pasó en la pelea particularmente? ¿Le metiste nomás al Beto? O? Sí, se metieron fuerte en el entrenamiento. Sí, Jugando pelota, pero al final salí perjudicado yo, pues, porque no era el Beto Acosta. Entonces, después con los años con el Beto, cuando nos volvimos a ver, se recordaba inclusive de esa pelea y se reía. Se reía porque decía que supuestamente yo no respetaba tampoco la jerarquía en ese momento. Sí. Pero yo me jugaba mi pellejo. Entonces yo la idea, yo sabía defender lo mejor posible y yo entraba fuerte no solamente con él, sino que en cadete, en los partidos de nuestra categoría, en la selección sub-20, en cualquier lugar. Entonces, Es que es súper importante que contigo eso porque insisto, no se trata de que esta era mejor, peor, para nada, porque cada época es distinta. Pero yo me acuerdo de haber visto compañeros míos fracturados por jugadores más grandes. Y el entrenador, y tú no le podías hacer nada a los otros, pues. Una vez el huevo Valencia le metió un túnel a un central y después Juan terminó sentado en un árbol, pues, de la chuleta que le pegaron, pues, Entonces, por eso que a mí tú me digas, me castigaron 6 meses, En no esa me extraña, época, pero en chuta. esa época está claro, ese desparpajo que muchas veces hoy en día es una fortaleza, antes era castigado 100%. Antes era castigado, claro. Era castigado. Entonces tú tenías ahí un estigma y decir el jugador joven tiene que llevar y que tiene que preocuparse de llevar el hielo y tiene que preocuparse, por más que sea digno hacerlo, no tengo Claro, ningún lógico. problema. Yo no tengo problema con los cargos, en el paramédico, todos tienen la misma relevancia en un cuerpo de trabajo. Pero ese mito, es decir, prácticamente en los años 90 para atrás, que tú cuando llegabas al plantel tenías que tratar de usted al jugador y tú decís, no te agrandes, pendejo, no me vas a tirar un túnel, porque hoy en día eso no existe. Claro. A mí cuántas Eso no veces existe, de muy repente castigado, llegaba al ¿no? camarín y de repente llegaba me acuerdo un par de jugadores que yo sentado y te tiraron el zapato acá al pecho o a la cara. Ablándalo. Chute, y te quedas así como. Y agarráis el zapato y era, no sé, 41 y yo calzaba 37, weón. Y tenías que entrenar con el zapato para ablandárselo al weón, pues. Y no, y Yo no en le ese podías sentido, decir en ese nada, sentido po, weón. tuve suerte yo, porque como que siempre era como el regalón, era como Es que era- Peluzón es me que era llamaba muy- de mollita. oye, No, de que de Es que repente era muy simpático. Sí, Y yo creo que ¿sabes esa es la qué me gracia pasa? de weón. Que Era muy Mollita- simpático. me agarraban y me decían, venga para acá Yo mollita. lo veo de hoy en día, yo lo veo que lo asumo y creo que lo asocio al carisma. Al carisma. El carisma vale mucho en las profesiones. Y más encima, en ese momento, uno, ¿eres carismático o eres carrera raja? En el caso de Varguita,
Care raja, le importaba y seguía entrenando. Y yo creo que al final eso fue la base del éxito. Y en el caso tuyo, eres un carisma, que andáis riéndote. Y tú decías, este pendejo era como Poli. Posiciones distintas. Y lo que iba a asesinar. Y ahí las posiciones, distintas. Y ahí están las posiciones. Oye, Pero al Alberto, final en es una fortaleza hoy en día. Antes era como decir, este pendejo lo quiero asesinar. A propósito que lo nombraste, queremos, y siempre lo nombramos en el programa, queremos crear una sección que es hacer mierda a Poli. No sé si apoyan ustedes la... No, yo no puedo decir nada de Dante Poli, tercero del mundo, po, weón. No, venga. Mundialista, tercero del mundo, urraca, ¿cuántos o mundiales? en No, pero no será Dante Poli. Campeón de Chile, no. El mejor Dante Poli. El mejor. Vamos a hacer, Barquita, vamos a hacer en serio una sección que se llame Haciendo Mierda. Dante Poli maravilloso. El mejor entrenador, el que más te direccionó tu carrera o el que más te causó un cambio para bien. ¿En Chile? ¡Ese grandó! No. Ah, claro. Se me olvidó que es un Pregun- jugador internacional. Claro, oye, que tenés que preguntarle si te responde en español o en italiano. No, pero te digo, en Chile yo creo que... Alemán. O en alemán. Que era un momento de dificultad. Para mí, yo creo que fue Héctor Pinto, que fue el que me dio un poco Mira. la manija para empezar a jugar fútbol. Yo cuando llegué a Católica dije, ojalá que vaya a la banca. Y después jugué todo el año titular y salimos campeones nacionales sin perder ningún partido, que fue la base del sub-20 que después fue a la selección. Y después Carvalho porque me hizo ver el fútbol de otra manera, que eso me permitió jugar en Europa. Si yo no hubiera sabido tácticamente movimientos o algunas posiciones dentro de la cancha, porque ahí me hizo jugar en todas las posiciones, yo creo que no hubiera podido jugar en Europa. Independientemente que hubiera sido fuerte físicamente. Pero me enseñó a entender el fútbol de una manera que me permitió jugar tantos años. Eso lo reconozco. Entrenador. Creo así- que al lo contrario de Jorge. Por ejemplo, yo cuando fui a Europa, yo lo único que quería después era volverme. ¿Por qué? Incluso me volví después de un año y medio. Porque yo siempre se me dieron las cosas fáciles. Y en un momento cuando se me empezó a complicar, bueno, encima yo llegué, me lesioné, me fui lesionado a Europa. A los 19 años yo venía con un futuro pero tremendo que se avecinaba y de repente una lesión, se cortó toda la carrera, empezó toda mi carrera fue a tres patas, ya decir, a una. Te agrandaste, buena. Pero, ¿cuánto se llama? Yo llegué, por ejemplo, no tuve la fortaleza de seguir allá. En un momento yo la vi difícil. No, ¿sabes qué? Me voy nomás, me devuelvo para Chile y no salgo nunca más del país. Creo que después de vuelta de eso, creo que para mí, al técnico que yo más valoro y el que me llegó más fue don Arturo Salá. Mira, Sí. ¿en la U? No, en Huachipato. Huachipato, perfecto. Guachipato. Y extraordinario. Siempre todo lo que te decía te mandaba un mensaje. Espérame, año 2007. No, 2004, 2005. Bon Giovanni, Salsazo, en un momento el Pinino Más, el Chino Millar, Reinero. Teníamos tremendo Mancilla, Mansilla, claro. Chiqui Chavarría. Teníamos tremendo equipo ahí, le ganábamos a todos. Po. Y creo que Arturo Salá, aparte de ser clarito, siempre cuando te hablaba algo, un mensaje, siempre un mensaje como de padre. Nunca fue como un entrenador, siempre era como Papá. un papá. Y aparte ahí, las mejores cagas ahí con Arturo Salá. A pesar, no, pero siempre era extraordinario el profe, de verdad que sí. Es Víctor Hugo Castañeda, también, extraordinario. Víctor Hugo Castañeda. Muy A ver bien. si lo tuviste En la U y en La Serena. La Serena. Extraordinario también Víctor Hugo. Yo creo Bueno, que, Víctor Hugo es muy de la escuela de y aparte, Arturo sí, también. y aparte yo creo que, pero ¿sabéis qué? Víctor Hugo es un tipo que se ve fuerte, se ve duro, pero es súper No, carismático. y es muy cariñoso. Es muy cariñoso, siempre ya te entiendes, si tú conversáis con él, siempre baja el moño. A mí me sorprendió mucho, yo pensé que yo lo veía jugar a la pelota y se peleaba con todo el mundo. Era parecido al fantasma Figueroa. ¿Se acuerdan del fantasma?
Lo Así tuvimos que- acá. Lo tuvimos en el tuvimos programa. acá, sí. pero- Extraordinario el Fantasma Figueroa. Pero cómo lidiar con el éxito, yo creo que es un tema también no menor. A propósito de los tiempos de hoy. ¿Cómo lidiar con el éxito, Jorge Barguita? Yo conocí a su padre, que es maravilloso. Cuando Jorgito estaba en el mejor momento, en el Regina, ¿no? Muy buen auto, no vamos a decir la marca para no hacer publicidad, A no ser de que nos quieran pasar uno. a no ser que nos quieran pasar Claro. uno a cada uno y también a la producción y también al editor periodístico. ¿Cómo lidiar con eso? Porque al final el éxito, y yo decía, siempre lo admiré mucho, al papá de Jorge, que era un personaje, pero maravilloso. Cuando se fue a Italia, se peleó con tu mamá, ¿no? No, ¿Lo puedo contar? no. La No, weá, ¿Porque tira- puedo contar o no? Tiraste No, la bajada, pero después ¿se el peleó título, o weón. se fue nomás? Se fue nomás. Ya, se fue. Enojado. Enojado. Se fue Y enojado. ahí donde me lo puedes rebatir o me puedes, no sé, puedes complementar. Empezó a ocupar la vestimenta Hugo Boss, las mejores marcas de Jorgito Vargas, y a salir en el auto deportivo y salía todos los días. Sí, Jorgito. ¿Y es así? es así. Y estuvo, en vez de estar 2 semanas, estuvo ¿cuántos meses? No, estuvo como 5 o 6 meses. ¡Qué lindo, güey! Y yo le decía, porque fue cuando había pasado el verano acá en Chile, que era más o menos marzo. Entonces yo le dije, ven a verme, que empieza el periodo bueno del tiempo y todo el tema. Yo ya era conocido, entonces ya era titular, entonces yo quería que fueran a verme cuando yo jugara, jugara, no que estuviera Tu sentado papá, en la banca. Tu mamá no. No, después fue mi mamá también, Ah, ya. pero la primera vez fue mi papá. Y me decía, yo le decía, terminó el campeonato, aparte se vestía con ropa mía. Y salía todas las noches y decía que tenía que ir a buscar un bolso, inventaba cualquier cosa, no hablaba, y no hablaba italiano. ¿A qué hora llegaba? No, yo no lo sentía porque yo estaba durmiendo ya. ¿Tu mamá supo eso? Sí, yo le contaba. Se está enterando ahora. Sapo. No, le decía yo, sí, al final no hacía nada si no hablaba idioma. Pero se hizo un grupo de amigos como de 5 o 6, de su misma edad. Y salían todos los días, no sé dónde iban, pero porque no hay lugares donde ir. En el sur de Italia. Esto en Calabria. Sí, en Calabria. Ya. Y después terminó el campeonato y yo tenía que volver a Chile de vacaciones a ver a mi mamá y todo. Y le dije yo, ya, dime cuándo nos vamos. Porque hay que ir a ver a mi mamá. Terminó Y el te campeonato dijo, acá. ¿cuándo nos? Y me dijo, no, déjame un poco de plata, la llave del auto y nos vemos en septiembre. Donde terminó la pretemporada del verano Claro, europeo. de la siguiente, claro. Él cuando yo llegara se quería volver, que era septiembre, el que coincidía con el 18 de septiembre. Entonces pasaba así, pasaba marzo hasta septiembre. Qué lindo, Qué lindo, maravilloso. Gran Les cuento algo, nosotros tenemos Ay, grandes y auspiciadores. también amigos ¿sí? míos, ojo, y también amigos ¿Ah, míos. sí? Claudio Rojas, Bruno Peche. También estuvieron Pero ahí. ya usufructuando No, de... no, iban a jugar. Pero jugó el Bruno allá, po. Jugó, jugaron. Pero uno quiso jugar más y el otro quiso jugar menos. Pero jugaron. Grandes auspiciadores que tenemos en nuestro programa Fútbol y Parrilla. Jugabet, Winham Petra, que tienen una estadía cuando ustedes quieran. Eso. Cuando ustedes quieran. Winham Petra. Y la parrilla del Guatón Jerez. Y la sección Juégatela con Jugabet, con nuestro gran amigo, editor, periodista, Escritor. escritor, Soldador al arco. soldador, Contertulio. sí. Sí, es verdad. etcétera, etcétera. Don Nelson Oces. ¿Cómo lo están pasando? Jorge Vargas, Potencia, Rodolfo Moya. Tuviste ahí 2 periodos, rumbo a Corea-Japón, rumbo a Alemania 2006. Hombre también seleccionado por Nelson Acosta. También estuvo en algún proceso de Marcelo Bielsa en el inicio, Rodolfo Moya. Ambos consiguieron la Universidad Católica. También coincidieron McNiven y Goldberg en Austria. Austria-Viena. Y estuvo en el Salzburgo, que jugó recién en el Mundial de Clubes. Vivir en Viena, qué maravilla. Eso te quería preguntar en esta sección que se llama Juégatela con Jugabet, está saliendo un código QR con tu personalidad dicharachera, buena para la talla. ¿Cómo fue convivir con los austriacos que son más parcos, más fríos? ¿Cómo fue eso? El otro día nos encontramos con Jorge, estábamos en Concón porque Jorgito está en Concón en sus vacaciones. Y me dice, estuve con un compañero tuyo en Austria. Yo le digo, de verdad, sí, me decía, oye, estuve con Moya, ¿cómo es? Crazy, decía, crazy. Yo no hablaba nada de español, no hablaba nada de alemán, puro español y gesto. ¿Algo Español, inglés no, o no? que nada, español y gesto.
Y que se reían igual. Y se reía, oye, todo risa. Y me llevaban para todos lados, me mandaban, la típica, pues como no cachaba ni una, me mandaban cuando íbamos a algún lugar, me mandaban. Me decían, dile tal cosa, en alemán. ¿Pero dónde te mandan? ¿A dónde? Da detalle. A la otra mesa, pues. Ya. Te ocupaban. A la mesa de al lado. Y me decían, dile esto. Chuta. Y iba para allá, y todo así de repente, todo muerto la risa. Lo único que me falta, en cualquier momento yo veía que llegaba una... Un mangazo. Claro. Pero entretenido lo pasamos. ¿Aprendiste algo? ¿Aprendiste austriaco, inglés? Ya. Alemán también, ¿no? Ya, sí. Ya. Sí. ¿Y trataban de hablar español entre los jugadores o no? La verdad que, mira, yo siempre digo que hay una sola cosa que yo me arrepiento en la vida. Una sola, y si es que tengo que volver el mundo atrás, haría lo mismo. Pero lo único que aprovecharía, sí, que lo que no hice, y lo que hablé hace un rato también, que fue haber aprendido el idioma. Creo que haber aprendido idioma, creo que hoy día es lo que te abre puertas, te lleva para todos lados, sobre todo como están hoy día las comunicaciones. Pero creo que el gran error que comería en la vida fue no haber aprendido el idioma, sobre todo cuando estaba en otro país viviendo. Austria, Viena, para mí fue maravilloso. Nació mi primera hija, Agustina, y teníamos todo ahí mismo, todos los otros países que uno que podía ir para el lado, Italia, Hungría, Eslovaquia. Pasamos viajando en la cultura, todo lo que conocí. En el momento no entendía nada, solamente sabía que iba a los lugares, pero después ya cuando empecé a estudiar, cuando volví a Chile, después empecé a estudiar la carrera de publicidad y ahí me empecé a culturizar un poquito más. ¿No? En el Duoc. Y me empecé a culturizar un poquito más y ahí entendí todo lo que me había perdido y dije, pucha que la cagué. Publicista. Oye, Rolfo, corte para acá porque te quiero hacer una pregunta. Dígame. Estas preguntas con respuestas jugadas, respecto a ese arrepentimiento o no. Jugaste los 3 grandes. O sea, tuviste la élite máxima, la U cuatro Colo-Colo, en Chile, los 4 grandes, porque Everton Everton, te faltó Cobreloa Wander, Cobreloa Wander. ¿Te arrepentí un poco de haber quizás tenido más años de trayectoria fuera en Europa, México, Argentina, no sé? Pero es o voluntad propia de jugar acá en los grandes. Lo que pasa es que cuando yo cuando me fui a Austria y después volví, cuando me operaron, dije, ya sabéis qué, bueno, yo volví a Chile porque en un momento fuimos a jugar un partido amistoso. Me había ido a ver mi hermana con mi sobrina, estaba con mi familia yo en ese momento, con Agustina que había nacido recién. Y fuimos a jugar un partido, por ejemplo, al Cajón del Maipo, con el Austria. Y yo no llegué. El partido era a las 3:30 y empecé a viajar a las 12 del día, sin hablar idioma, tratando de preguntar, me atrasé, no encontré el bus y no encontré la cancha. Y 12:30, 1:30, 2, y preguntándole a la gente, Un partido del barrio. No, y más encima. imagínate la desesperación. Oye, sin Waze, sin teléfono, En sin ese ninguna tiempo cuestión, nada, po. po. Y entonces Cero. era como que 3:30, 4:30, y le dije, ya, vámonos, me voy para Chile. Me voy para Chile, nunca más, nos vamos. Pero ¿cómo nos vamos a ir? Decía, no, nos vamos. No, he pasado lesionado, no entiendo nada, lo he pasado mal, no quiero nada, volvámonos a Chile. Y esto fue el día sábado y el día lunes voy temprano en la mañana, le dije, me quiero ir a Chile. Pero ¿cómo? Me dicen, ¿no llegaste? ¿Por qué no llegaste? Ahí le expliqué por qué no había llegado, pero me quiero ir a Chile. ¿Pero cómo? ¿Y cuánto? No, si no quiero plata, no quiero nada, me quiero ir a Chile, nomás decía yo. Me quiero ir a Chile. Y ahí el Viena me dio el pase y me vine a Chile. Yo tengo mala suerte igual. Yo creo, no Justo sé si te mala tocó suerte, todo que lo eso que pasa es justo que, allá. por eso te digo yo, en un momento, todo lo que, y volvemos a lo mejor a lo que fue el comienzo de aquí, de la entrevista que estamos, de la conversación, que a lo mejor el no tener la educación suficiente, la Claro, cultura para entenderlo. suficiente para haber madurado todo eso, un año y medio. Un año y medio. Entonces creo que todas esas cosas jugaron en contra. Y después dije, de aquí nunca más me voy, pues nunca más me voy. Y cuando yo llego a Colo-Colo, el Atlante estaba acá mismo, pues. Y tuvimos la reunión aquí con José Antonio García en el Hotel Marriott. Y en un momento me dicen, bueno, Colo-Colo llega, me había llamado temprano para ofrecerme una cierta cantidad de lucas. Y viene México, me da unas lucas que ya uno no le podía decir que no. Perfecto, me voy. Y en un momento estaba Sergio Morales, que recién estaba empezando en el fútbol, el Guatón Vergara,
¿cuánto se llama? José Antonio García, ¿Ya? el del Atlante, y yo. Y en ese momento recién se iba el, ¿cuánto se llama? El Atlante a Cancún. Se iba como sede a Cancún. Y en un momento ya me ofrecieron el doble que lo que me ofrecía Colo Colo. Y yo dije, ya, tampoco puedo ser tan burro. Y yo estaba estudiando, estaba en tercer año de universidad. Y digo, ya, no sé, es que me voy nomás, me voy. Y justo andaba con mi hija, porque no tenía con quién dejarla, entonces mi hija las tenía al lado, justo estaba el show del gato Juanito, le hacía globo, hacía una copa de helado, y de repente le hacía el globo, y de repente cuando, ya me voy, sí te vas, ya, vamos. Y nos paramos, aplaudimos, vamos, no, me voy. Y se toman las dos niñas de la mano, 4 o 5 años, papito, no te vayas. Y ahí le dije, no, no me voy. ¿Pero cómo no te vayas a ir? No, no me voy, pues le digo yo, ¿cómo las voy a dejar? Mira, y ahí abrazándola a las niñas llorando, y yo, no, si no me voy a ir, hija, no me voy, no. Ya me dice José Antonio García, paremos. 10 minutos un break, para que lo penséis bien, pues. Y Sergio Morales llega, se me pone al lado y me dice, yo no te puedo decir nada, pues, me dice, porque aquí es una decisión ya emocional, pues me dice. No tengo nada que hacer, ¿cachai? Llamo a Colo Colo, le digo, Colo Colo, ¿sabéis qué? Me están ofreciendo el doble de lo que me estás ofreciendo tú. Sí, pero nosotros no somos México, ¿no? Le dije yo. Aparte, igual sabía que en ese momento se iba el Chupete para México, Alexis Sánchez iba a Argentina, entonces y yo andaba bien en Audax, entonces dentro de todo yo sabía que el jugador que iba a llegar a Colo Colo tenía que ser yo. Entonces le dije, no, si no es eso, no llego. Y me dicen, ya, te ofrecemos lo mismo que te ofreció México. Ya, pues. Nos sentamos nuevamente y le digo, ya no me voy, pero ¿cómo no te vayas a ir? Ya, sí, Colo Colo en un momento me ofreció 10, después 20, Chuta. 30. No, si no me voy. 40, si no me voy. 50, 60. No, si no me voy, de verdad, pero asegura el futuro de tus hijas, me decía el hombre, asegura el futuro de tus hijas. Y esto, Guatón Vergara y Sergio Morales ahí, pues. Y yo le decía, no, si no me voy. Y en un momento sí me dicen, ya, 100, lo último. Y yo le digo, no, digo, si yo me quedo aquí con mi hija, le dije yo, aparte estoy estudiando, estoy asegurando el futuro, le dije yo, y llegar a Colo Colo para mí también es hacer historia. Entonces prefiero quedarme con mis cabras chicas. Y ahí llegué a Colo Colo. El mejor pagado. No sé si... No sé si... No sé si el mejor pagado, pero sí... Regalón. Un sueldo que me dejó contento y hasta el día de hoy a lo mejor lo supe administrar, lo he administrado de buena manera y hemos tenido... Por voluntad entonces, no por falta de posibilidades. Sí, no, tal cual. Tuve muchas posibilidades de ir afuera, después sobre la misma, Independiente, Racing, Vélez, una vez estábamos con el Vichy Borgia, habíamos salido campeón del tetracampeonato, estábamos en la pretemporada, y me llama el Vichy y me dice, oye, ¿sabes que te están llamando que quieren que te vayas a Vélez? Y yo le digo, ya, pero voy a tener las mismas posibilidades de jugar que todos mis compañeros, sí, entonces no me voy, sigo acá en Colo Colo no. Total, yo estaba estudiando y a mí me interesaba terminar mi carrera, que era para mí en ese momento ya, claro. Cuando yo estaba estudiando y ya vi que también tenía 27, 28 años, de cierta forma ya cuando, como digo, llegué a Colo Colo dije, si soy inteligente con esto que tengo y lo sé administrar, claro, debería irme bien de aquí para adelante. Entonces dije, no, ya me quedo acá cerca de mis cabras chicas. Y hasta el día de hoy no me arrepiento porque a mí, vivo con ellas, están las dos grandes, están enormes, dos niñas hermosas, Agustina y Josefa, las dos juegan fútbol, una en Calera, la otra en Cobresal, las dos están estudiando, entonces... Buena carrera, creo que, buena. Sí, creo que se ha hecho una buena llama, buena llorar. Rodo. Juégatela con Juárez. Regina, Livorno, Empoli, Salzburgo. Estuviste en 2 periodos. Yo creo que durante los principios de los 2000, junto a David Pizarro, era de los 2 mejores jugadores chilenos en el extranjero, representándolo internacionalmente. Y para allá va la pregunta, juégatela. Tienes como una espinita clavada en tu carrera exitosa, casi 20 años en Europa, de no conseguir algo importante con la selección chilena porque tus sucesores fueron la generación dorada y tus antecesores fueron a Francia 98. ¿Tienes esa espinita clavada, Jorge? No, no creo, porque son periodos que son parte de un proceso de una selección de un país. Creo que el 98 fue algo irrepetible para toda esa generación. Después la gente que nos acompañó después del 98, gente que ya venía un poco no bien físicamente para poder afrontar tantos partidos de sus equipos como de la selección en sí. Y la gente joven como nosotros no estábamos preparados tampoco a nivel internacional para poder enfrentar eliminatorias de ese calibre. Creo que ese tipo de periodos negros, entre comillas, de las selecciones suceden y le está pasando ahora lo que está a la generación dorada, que son
3, 4 mundiales que Chile no puede ir y siempre va a ser más difícil porque los otros equipos van progresando y si no hay una organización en sí, en todo sentido, como pasó con la llegada de Bielsa de la generación dorada, va a ser complicado que Chile pueda volver a un mundial. Pero tu generación era exquisita, incluso con Rodolfo Moya, con Pinilla, Pablo Contreras. ¿Qué faltó quizás para conseguir algo mayor? Yo creo. Polaco, ¿qué pasó? Rodolfo estuvo con Bielsa, po. Hasta estuvo con Marcelo Bielsa. Yo creo incluso. que faltó que nos guiaran un poco mejor y había tanta desorganización. En lo dirigencial, en el plantel, entre jugadores, se habla mucho también de que quizá hubo algo de, no sé, no hubo tanta rigurosidad deportiva de repente quizá. Pues sí, por eso después también. Entonces no creo que sea eso. Pero no puede pasar que la selección, los jugadores vengan de Europa y nosotros teníamos que pagar los pasajes con nuestro dinero. Y nunca nos reembolsaron. ¿En ese minuto? Sí. ¿Qué año era ese? Del 2000 para adelante, era difícil que te mandar. O sea, tú llegabas al aeropuerto. ¿Y después te hacían el reembolso? De Todavía 10, tenía que andar persiguiendo. de 10, 2. ¿En serio? Sí. Entonces, cuando tú vas a un aeropuerto, te dicen que te Si mandan. una cosa es la otra. güey. Claro. ¿Ah? O sea, tú vas al aeropuerto y tienes que jugar el miércoles, tienes que llegar el martes aquí, viajas el domingo, llegas el lunes, si el pasaje no está prepagado en el aeropuerto, a veces no llegaba. No te lo puedo creer. Entonces, Eso no lo tenía. Entonces hay muchas cosas detrás que la gente no sabe y tampoco uno no tiene por qué explicarlo porque a la gente le interesa lo que pasa en los 90 minutos dentro de la cancha. Y eso, No, y eso y no se va- solamente la gente, el periodista, el mundo periodístico es el que manipula este tema y no le conviene contar algunas cosas o no O no las investigó. sabe. O O no no se sabe, investigó. claro. Eso es muy grave. Fútbol No, profesional. en ese, estamos tie- hablando, en ese ¿no? tiempo era difícil que se supiera, porque nosotros siempre tuvimos entre comillas, la confianza que iban a ser reembolsados, por ejemplo, los pasajes. Pero no siempre fue así. Entonces, Y aparte morían de guapos, po, para no comentarlo. Hubo molestias, después ya algunos no querían Pero venir. te das cuenta la nobleza del Morían jugador de esos guapo, por tiempos? eso, de guapito, Pero para no espérame, comentarlo nada, el no decirlo jugador nunca. de ese tiempo, la nobleza del jugador de ese tiempo, se tiene que destacar. Se tiene que destacar. No digo que el jugador de hoy diga no lo tiene por qué hacer y y también, pero son otros tiempos, pero la nobleza del jugador de los años, digamos, No sé, de Marruecos, 2000, Corea, Japón. 2000, A 2002. 90, 2000, 2000 hacia primer atrás, semestre. es impresionante la cantidad de cosas que ha hecho el jugador por eso y nunca nadie supo. Mira, hasta que estuvo Juvenal a cargo un poco y que tuvo un poco de peso en el sentido que tuvo la confianza de la gente detrás de él, las cosas se hicieron mínimamente bien, porque nos hicimos gira en Europa, fuimos a jugar partidos importantes, había una organización detrás. Jugamos partidos en todas partes del mundo y siempre respondieron. Pero hubo un momento cuando los resultados nos empezaron a dar, algunos ya no querían venir, porque ya en la tabla de posiciones estábamos en la mitad de la tabla. Y entonces algunos yo sé, porque algunos no querían venir, porque los equipos allá en Europa no le daban el permiso o los ponían contra la pared, que si venían perdían su puesto. Entonces ellos preferían quedarse en sus equipos y no venir a la selección porque el Mundial se veía lejano. Entonces hubo muchas cosas que nadie los dijo y fuimos pocos los que llegamos hasta el final. Pero Jorge, tú a propósito de eso, cuando vienen, yo asistí, no sé, Rodrigo, la experiencia que tú viviste como director deportivo de la U, pero yo asistí a consejos de presidentes, donde hay presidentes que decían, pero si el jugador, el seleccionado no irá a cobrar ni uno. Tiene que tener, claro, tiene que dar gracias. Tiene que dar gracias a que lo llaman a la selección. Yo lo miraba con cara rara, está bien, es un beneficio, pero es por mérito propio. Tiene todo el derecho el jugador de concebir siquiera una parte de los beneficios, hasta económicos, de una aceptación que es voluntaria y el riesgo es bastante alto. Otra cosa es que de un extremo te vayas a otro y cobres el cielo y cobres por participación solamente y no a ganador. Porque cabe destacar que ejemplo, en el Mundial de Rusia, por no clasificar, los jugadores se llevaron $300.000 o más de $300.000 cada uno sin clasificar. Ese es un extremo del otro, producto de la era Jaude y compañía. Pero estamos hablando de que los tiempos han cambiado, ¿o no? No, por eso, de hecho, como todo en la vida nomás, pues todos los extremos son malos. Todos los
Si no hay nada que hacer. Oye, y la última respuesta corta, breve, precisa. Pocos jugadores jugaron en la... ¿Como las anteriores? No, es más cortita. Pocos jugadores estuvieron en los tres grandes. Fabián Estáis, Pancho Arrué, Rodolfo Moya. ¿Con quién te quedas? Bueno, dijiste la formación en la Católica fue importante también, como tus entrenadores que te marcaron, pero en Colo-Colo fuiste bicampeón con Borghi. ¿Con cuál de los tres, la Católica, Colo-Colo, la U, te queda? Fueron, como decía, distintas etapas. Creo que, como dije, terminar de formarme en la Universidad Católica, en la U, en un momento estábamos mal económicamente, creo que, y aparte fue como mi vuelta a Chile y empezar a jugar nuevamente, sentirme bien con mi físico, ya mejor de la rodilla. Creo que la U me dio la oportunidad nuevamente de volver al fútbol, y al fútbol a buen nivel, y creo que Colo-Colo ya me dio la consagración, salí campeón y la estabilidad. También me titulé como publicista entrando en Colo-Colo, así que... Ahí en Colo-Colo, Oye, perdón, le cortaste la capa al... ¿Qué le dijiste? Hazla aparecer si eres mago, po. Oye, la contó el- Oye, cuéntale al Caluli, o el Caluli se fue de carril, el Caluli se fue de carril, listo. Juégatela con Juárez. Habíamos salido campeones y andábamos por acá mismo, me acuerdo, cerquita de aquí, capaz que haya sido acá, bueno, no me acuerdo ya. Y estábamos celebrando, llegamos a celebrar el campeonato, y de repente había un mago, po, típico que antes del show del escenario principal, antes del show el mago empieza a pasar por todas las mesas y te empieza a hacer los típicos truquitos, y a mí me tenía de punto, como el más prendido, siempre mollita ahí. Me tenía de punto, loco. Todas las cosas me hacía, me escondía Te las miraba cosas. a ti. Me las Miraba a ti, man. no, me las desaparecía y me las aparecía. El vaso, no, de repente no tenía el vaso, de repente tenía el vaso. y estábamos, y de repente, ya dije yo, este hombre me tiene enfermo. Y estaba Arturo Vidal, que Arturo Vidal venía llegando de vacaciones del Leverkusen. Se había ido recién en el 97 y venía Ahí estaba participando ahí de en el campeonato. Pues entonces llegó, vino a celebrar el campeonato con nosotros Arturo Vidal. Arturito metido en la... Y me decía, Mollita, me decía, no, nada que ver. Cagaste, weón. No, y que llega y me dice, mira, aquí tiene. Y Arturo fue el que me dice, mira, aquí tiene la chaqueta. La capa. Y te lo prometo que le empezamos a sacar todos los trucos, po. Tenía el conejo, tenía una paloma. Le sacábamos todos los trucos. Se los sacamos todos de la chaqueta, po. Y de repente me llega con un cuchillo y me dice, cortémosle las mangas. Arturo te dijo. Sin nombre. Cortémosle las mangas. Sin nombres, pero sí. Pero jugaba en el Leverkusen. Cortémosle las mangas, me dice. No, le digo yo. Y justo lo tenía aquí, po. Se me quedó aquí y lo hago así. Oh, y justo como que enganchó justo y empecé. Y se le empezó a rajar, abrir la chaqueta, po. Y de repente le rajamos toda la chaqueta que se le rajó. Se le descosió. Y de repente ya, pues, le sacamos todos los trucos. Y de repente el mago tenía que subir al escenario y no tenía la chaqueta, pues. Y de repente le pasaron, ya pasó la chaqueta para los trucos del mago y le pasaron la chaqueta al escenario. Se pone la chaqueta y de repente iba a hacer el truco y metía la mano. No tenía el conejo. Metía la mano para acá, la paloma no estaba. Y de repente hace así y saca la mano por acá, te lo prometo, así, y sacó la mano por acá y ahí rojo. Y yo ya digo, y me mira a mí así, yo digo, ya, pues, le digo yo, no soy tan buen mago, van a aparecer las cosas, buena pollita. Pero me tuvo toda la noche de punto, sí, había que desquitar. Ahora, hay que decir que me descontaron del premio, tuvimos que pagar la chaqueta. Eso fue. Tuvimos que pagar la chaqueta, po. Sí, no le íbamos a mandar con la chaqueta rota, po. ¿Te descontaron del Sí, pues del premio me descontaron. dirigente de turno? No, pues si dijeron, oye, porque el hombre después nos llegó a reclamar, porque llegó a reclamar, oye, Rodolfo Moya me rajó la chaqueta, por nada que ver la cuestión. Más encima no tenía los trucos, todo. Y de repente dije, ya no importa, si después le dije yo, ahí me la descuentan, no, pues ahí no me acuerdo, en ese tiempo a lo mejor, bucha, 200 lucas, 100 lucas. En ese tiempo, a lo mejor puede haber sido, sí. Por el conejo me la paloma. Por el conejo y la paloma, no, si más que nada era la paloma la que costaba. Sí, Era blanca. Oye, bueno, Marguita, pasando a un tema más serio, ¿cuál es, cuando tú lleváis mucho tiempo en un medio tan desarrollado como el fútbol italiano, que ha vivido momentos difíciles, el campeonato, hay estado el mejor nivel y hay visto la diferencia del nivel europeo
con el nivel chileno y ahora pasas al otro lado como entrenador. ¿Cuál es la diferencia en general? ¿O cómo podrías resumir lo que no tenemos hoy día y lo que tiene el fútbol europeo? Siempre están las finales, de los últimos 5 mundiales ha ganado 4. Bueno, yo creo que el futbolista en Chile, en alguna entrevista lo dije, ha mejorado muchísimo en el aspecto físico. Me refiero que antes Colo-Colo, la U y Católica le pasaban por encima a cualquier equipo a nivel físico, los partidos terminaban 5-6-0, jugabas con un equipo de, no sé, de provincia y era difícil. Ahora los equipos de provincia están muy bien trabajados, están muy bien físicamente, han mejorado muchísimo, sobre todo en formación de jugadores. Ahora Concepción le ganó a Wanderers ayer la final. Se han acortado distancias entre las divisiones. Se han acortado distancias entre equipos grandes y equipos chicos a nivel físico. Pero yo creo que hay un abismo en el tema táctico. Yo creo que el tema táctico es muy complicado porque hay que trabajar o sea, ellos están acostumbrados a trabajar desde pequeños esos detalles. La pelota detenida, de los cierres, de achicar el campo, tanto en largo como ancho. Entonces los equipos juegan en 25-30 metros máximo. Y eso todavía en algunos partidos en Chile no lo he visto. Solamente la U lo vi en la Copa Libertadores. Del otro equipo no he visto ninguno. Palestino me gustó un partido que jugó afuera. Perdón, en Italia, ¿qué te dicen? El fútbol, me imagino que es un tema a preguntarte. ¿Qué pasa con el fútbol chileno? Buscan jugadores talentosos y la mayoría viene al Mundial Sub-20 de septiembre, que se hace acá. Pero la mayoría busca jugadores talentosos en puestos requeridos, en puestos puntuales. Sobre todo extremos, volantes de Pero ¿cómo es visto el fútbol chileno hoy en día? ¿Cómo es visto el fútbol chileno en Europa, en Italia? No lo ven bien porque no lo ven en el Mundial. Lo mismo que Italia. Italia también se ve mal porque no va al Mundial. Entonces no hay jugador italiano que cueste muchísimo dinero ahora, como años atrás que iban al Mundial y que en los 90 Italia era hasta el 2006. Claro, o sea, y de ahí pasó un poco España y después Inglaterra hasta el día de hoy, que es como la rompe. Claro, pero yo me acuerdo de esa Italia con el Milan, el Inter, la Roma, y era... Claro, hoy día es bueno, llegaba siempre a la final del Milan, Copa de Champions, Italia se campeón en 2006, después tuvieron mala participación en Brasil con Prandelli, y ahí inició un poco la debacle, porque empezaron a hacer jugar muchos jugadores extranjeros, no italianos, muchos naturalizados. Ah, claro. Y ya también fue un poco la coincidencia de que no salieron resultados positivos. Justo iba a decir, yo creo que hay mucho del tema cognitivo, yo creo. Yo creo que cuando aquí en Chile todavía no estáis 100% como para aprender toda la táctica que está diciendo Jorge en un momento, no sé, muchas veces los jugadores, si tú les preguntáis para qué es este entrenamiento, y ninguno sabe. El jugador llega a entrenar lunes, martes, miércoles, jueves, y tú hasta que no vas, después que te retiras, o a lo mejor que ya que maduraste y te vas al Sifu, y que te empiezan a explicar que el día martes hay un microciclo que martes, miércoles, jueves se prepara el partido el día fin de semana, y creo que hasta que tú no entiendes eso, no entiendes de táctica aquí en Chile. El problema es que en Italia te lo explican antes del entrenamiento. Y ese es el tema. Nosotros acá, por ejemplo, no, hoy día vamos a hacer esta parte física, vamos a correr 15 minutos, vamos a jugar vamos a hacer un tontito y después vamos a hacer, ¿cuánto se llama? 5 contra 5 y ya estamos. Y eso así te lo explican. Entonces uno llega un corderito que lo único que hace es seguir al rebaño, pero no entiende nada. Entonces yo creo que mientras nosotros, y creo que a lo mejor hoy día hemos ido mejorando un poco, pero nosotros mientras no estemos mejorando nuestra parte cognitiva, nosotros vamos a seguir atrasados en cuanto a lo que es el deporte y el fútbol a nivel mundial si queremos estar entre los principales. ¿Cómo se soluciona esto? Al final, el diario del lunes... Es un tema cultural también. Sí. Es que yo creo que es el tema. La pregunta también del millón, es decir, estar con el diario el lunes, cuando te va mal, obviamente todo es malo, pero ¿cómo se soluciona esto cuando tenís, ¿cuántos? Llegamos 3 mundiales... 4. 4 Sí. mundiales y al final tenéis talento, pero al final no llegáis a buenos resultados. Yo creo que tiene que intervenir el gobierno
mierda, che, nos metemos al tiro, bueno. A nivel, No, yo no creo. a nivel de leyes, sobre todo que en los colegios sacan mucho más deporte, que haya mucho más horas libres para hacer deporte, que los padres o los niños puedan elegir qué deporte hacer, porque se puede mejorar en todas las categorías, no solamente en el fútbol, como se ha hecho afuera, y sobre todo que las selecciones menores vayan a jugar a Europa o torneos importantes, porque hay... Católica. Y con La Católica, Croa ¿Fueron de en Amsterdam, la el U? torneo de ¿Fueron Croa. ustedes? ¿Tuvieron viaje? Estás weando. No, ese tiempo no. Ay, loco. Nada. Cero posibilidad. Católica íbamos siempre a todos los Sí, viajes. porque Católica hace todos los años. Y De hecho, ¿sabes? Yo me acuerdo de la época, bueno, los 80, 90, y me acuerdo que siempre era como, Católica era la envidia porque iban constantemente a los torneos internacionales y cuando volvían, muchos pasaban al tiro el primer equipo. Sí. Me acuerdo, Pancho Hortman, el Moto, el Piri, Sí. por lo menos como cercanos a mi época, Ricardo Monge, Miguel Marcelo- Ponce. Miguel Ponce, Olivares. Marcelo Caro, ¿Ah? ¿Olivares? Andrés, claro. Entonces todos esos jugadores como que volvían y era como que ya el paso previo que los subiera al primer equipo. Claro. Y mientras nosotros seguíamos jugando en juvenil, pues, bueno. Y aparte Entonces y era una cuestión y el Católica sacaba y sacaba Y entonces, ¿cuál es el problema del fútbol italiano, ponte tú? Porque yo veo el Inter de Milán que juega un kilo. Pues son todos Le extranjeros. falta la chaucha para el peso, claro, son todos extranjeros. Son todos extranjeros. En Milan son todos extranjeros. La Juventus, el 70%, 80% son todos extranjeros. ¿Y ellos hacen un mea culpa en relación a eso? Sí, pero las reglas ya las pusieron de esa manera y a los equipos les interesa el aspecto económico ¿Qué anualmente. te dice Donadoni? El hecho de, el ejemplo de, a ver, Donadoni, te fuiste con él a China, estuviste también en el fútbol italiano, las conversaciones que tiene, ¿cuál es el tema crítico que tiene el fútbol Que italiano? juegan muchos extranjeros. Juegan mucho. Ese es el punto de inflexión del fútbol porque italiano, el fútbol la itali- cantidad, la sobreoferta de jugadores extranjeros. Entonces los jugadores jóvenes que tienen Europeo. talento no pueden jugar porque viene un polaco, un serbio que mide 2 metros, La y misma juega europea. él, no juega el otro. ¿Qué tienen contra los polacos? No sé, No, weón, por un pero polaco. me sacó entero, Un weón. polaco bueno, pero un Me polaco. cagó, weón. Me refiero polaco a bueno. nivel de altura físicamente, porque el jugador italiano es bueno. de nuevo, hace todos No, empataban en la misma jugada. el jugador italiano quizás, el polaco es mejor técnicamente, pero el italiano le cuesta un poco más, pero va a jugar Pero polaco. lo tenéis que hacer jugar, pues, igual que aquí en Chile. Entonces, yo creo que por ahí va el tema. Yo creo ese es que, el gran problema. porque cuando Italia fue fuerte del 80 al 2005, 2006, que jugaron los mejores jugadores del mundo en esa liga, habían primero 2, después 3, hasta 4. Y nunca se había movido hasta 4 extranjeros. O sea, el Milan, campeón de todo, jugaba Gullit, Van Basten, Rijkaard, y después se lo iban turnando los demás. Sí. Entonces, eso yo creo que como se ha complicado mucho el fútbol italiano. Increíble. Estamos en la etapa final de este programa maravilloso, podríamos estar 2 horas, Sí, man. polaco. ¿Qué se viene ahora? Me falta mi puro nomás, nada más. ¿Te falta el puro? Sí, no lo traje, pero ya lo voy a traer otro día. Ya, vamos con el... Allá, un minuto. ¿Sí, señor? Ya, nuestro periodista gurú, editor, productor y soldador al arco nos dice que viene la última sección del programa, que es un minuto relativo, pueden ser 30 segundos, 40, minuto 20, pero un minuto de confianza. Digo, que quieren mandar a la cresta a alguien, le quieren agradecer a alguien, quieren decir que lo quieren, que lo aman, no sé, cualquier cosa, acá tienen 30, 40, un minuto en esa cámara que está ahí, que le está saludando. No, pero no le hagan gestos, gestos, no. ¿Tú ¿para empiezas qué? Jorge ahora? ¿Ah? ¿Que empiece Jorge? Ya, Sí, entonces. Don empezamos Jorge siempre Vargas, yo primero. Denuncie lo que quiera no, decir. o felicite o agradezca lo que lo que quiera quiera. Ahí tiene su cámara, don George. Bueno, quiero agradecer a todos mis compañeros de colegio que tuve la oportunidad de encontrarme en este viaje. Muchos años que no los veía, tengo grandes recuerdos, grandes anécdotas con Perdón, ellos. colegio y curso. Instituto Nacional, bueno, de séptimo hasta cuarto medio. Agradecer a todos ellos, a los profesores que nos inculcaron respeto por el rival, por la gente normal como uno.
Y eso se agradece siempre porque me lo hicieron saber y se dieron cuenta de que seguimos siendo los mismos de hace muchos años atrás. Lo mismo también agradecer a mis compañeros de Católica, que gracias a Dios tengo todavía buen vínculo. Hemos tenido la oportunidad de encontrarnos, de hablar de fútbol, de historias, cada uno ya con sus familias. Entonces eso también en conjunto con los profesores, como el profe Carballo, el profe Pinto, el profe Chepo, que he tenido la oportunidad también de saludarlo, Alex Bahamón, del utilero nuestro histórico de Católica, sí. Compañeros como el Piri, bueno, el Seba, el Orejón. Luca Tudor. El Orejón, diga quién es el Orejón. Dante. ¿Viste? Si hay que hacer Luca, una sección de poli, bueno. Luca, hay que hacer una sección de Luca una sección Tudor, de, que está de poli. hoy en día. Luca, toda esa gente que tuvimos la oportunidad de compartir camarín y tantas batallas juntos, hay muy lindo recuerdo y eso también se agradece después de tantos años. Maravilloso. Muy bien. Muy bien. Extraordinario. ¿Viste? Hay que hacer. Puede ser política también. Oye, ¿viste? Hay que hacer una sección del Orejón Poli. Podrías llamarse las orejas de Poli. Súper simple, weón. Mollita, puede ser también política, lo que quieras. No, estamos hablando de deporte, que es lo más. Estamos hablando de. No, yo la verdad que quisiera agradecer primero a todos los clubes por donde pasé. 9 clubes, fue Everton, Católica, el Viena de Austria, Universidad de Chile, Huachipato, La Serena, Audax, Colo Colo, Everton, Palestino, La Serena nuevamente. A esos fueron 9 equipos en total en mi carrera. Agradecer a todos, a mis compañeros, con todas las personas que jugué. Viví las distintas culturas chilenas, siendo que estamos aquí mismo, hay tanta diferencia hasta el hablamiento. Así que, no, la verdad que a la gente de Concón agradecer, a mi barrio, Caleta y Querilla, Conconsur. Hoy día tenemos, en cuanto al deporte conconino, hoy día tenemos el campeonato de selecciones amateur, de la selección de 45, en donde se puede invitar a 5 exjugadores profesionales. Cada selección puede tener 5 exjugadores profesionales y la verdad que eso hace que la competencia sea un poquito, o que sea más competitivo. Pero más que nada quiero agradecer a toda la gente de Concón, a mis hijas. La verdad que a mi hija yo la adoro, siempre he dejado todo por ella. Mi hija son mi vida. Y mandarle un saludo a Agustina, que la van a operar el día miércoles de la espalda porque tiene una hernia, se le estaban durmiendo las piernas, que juega en Cobresal. Así que tenga una buena recuperación. A mi hermano, a mi mamá, a mi papá que ya falleció, a mis sobrinas tenemos, mi mamá tiene 11 nietas. 11 nietas. No, 10 nietas y una bisnieta. Ningún nieto. Ningún nieto. Wow. Aquelarre. Así que enviarle un saludo a toda la gente del Caleta Huracán, a la gente de El Cajón, a la gente de José Fernández, que siempre vamos a jugar. Así que, y un saludo a toda, como te digo, siempre a toda la gente de Concón. Así que, abrazo para todos. ¡Extraordinario! ¿Qué se viene ahora? Y para ella. Ahora. ¿Para ella? Para ella, importante. Ahora ¿Qué se viene ahora? Termino las vacaciones acá con mi familia, con mis padres. ¿Dónde están? ¿En Viña? No, estoy yo voy a Viña o acá en Santiago con mis padres. Viajo, vuelvo. Juego mucho pádel con el Fido Uribe, con mi compadre Fido. ¡Ah, el Fido! El viejo que no se, ese otro que quiere invitar. No se enoje por la historia, el viejo. No se puede enojar. Oye, ese otro que Fido, al Fido hay que invitarlo, de todo el rato. Sí, profesor de pádel. Vamos a jugar un partido de pádel. Dale. ¿Qué se viene ahora, Mollita? El Siete Pino. El Siete Pino, que dio juego ahí de repente. Saludos a toda esa gente, bueno, y vuelvo a Italia y voy a ver si encuentro en el próximo mercado algún equipo para dirigir. ¿Don Adoni? ¿Algún proyecto? Por ahora se cayó hace 2 semanas atrás una posibilidad en Emiratos Árabes, así que hay que esperar por parte de él. Y yo también estoy buscando por mi cuenta a ver si pasa algo conmigo, que tengo ganas de dirigir también. Ya. Muy bien. ¿Mollita? ¿Qué se viene ahora? ¿El mundo político? ¿Qué? No, yo creo que el mundo político siempre está. Soy secretario distrital de Renovación Nacional Viña Concón. Sigo ligado a la política.
Me gusta, creo que cuando la política se hace de buena manera y llega realmente a las personas, creo que no hay nada más noble que eso. Pero sigo con lo que es la agencia de publicidad el 9, sigo ahí con todo lo que es el tema de publicidad, producción. ¿Cuál es la página o el Instagram de la agencia? No tenemos, estamos así nomás, tranquilos. Agencia de publicidad, pues, sí, Moya. No, pero es que lo que pasa es que trabajamos, hoy día lo que estamos haciendo es, más que nada es hacer partidos de fútbol, estamos dedicados a hacer partidos muy bien. de los exjugadores de la selección. Tenemos la selección de crack, en el cual tuve que cambiarle el nombre. Porque antes éramos la selección chilena. ¿Ya? Íbamos a jugar a todos lados, vamos a jugar a todo Chile, pero tenemos a Zunino. Como tenemos a Zunino, Zunino no conoce Pinto Durán. Entonces, no puede ser la selección chilena. Entonces, tampoco puede ser la selección campeona porque estábamos todos dando la vuelta ya, a dar la vuelta olímpica, íbamos todos para allá y Zunino se fue para el otro lado. Entonces, tuvimos que cambiarle el nombre de la selección chilena a la selección de cracks. Así que para integrar a nuestro amigo Marcelo Zunino, así que seguimos con los partidos. Que siempre salga, weón. Seguimos con los partidos. Vamos a Vuelta olímpica. Sí, para el otro lado. Zunino para allá no se da la vuelta olímpica. Es que no. Así que... Estamos finalizando el programa número 25. Qué lindo terminar el programa. Qué pegando maravilla. radio. Sí, pero... Qué maravilla. Ay, Muchas gracias, Jorgito, Mollita. Gracias, Vamos a jugar a Andacoyo. Ese es nuestro siguiente partido. Andacoyo, ya estamos listos. Maravilloso. Nos vemos en el próximo programa Fútbol y Parrilla. Nos vemos, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias por la invitación.